Hola enfermos y enfermas y otros seres de apabullante agudeza auditiva. ¿Cómo va eso? Como ya sabéis de sobra, la música es otra de mis grandes y muchas pasiones. E incluso en alguno de mis vídeos antiguos os he hablado alguna vez de música y tal, pero bueno, ya sabéis que me centro obviamente en el cómic. Pero hay un vídeo que siempre he tenido ahí en segundo plano, que nunca he sabido si hacer un artículo más sesudo, si contároslo aquí. Pero bueno, el otro día, leyendo un cómic muy concreto del que os hablaré ahora después, me decidí finalmente a hacerlo en formato vídeo. Os quiero hablar de la música en el cómic. La música se encuentra en el cómic de muchísimas formas. Podemos encontrar cómics protagonizados por grupos de ficción muy famosos como Jem and the Holograms o los Archies. Hay mangas en los que la música tiene una influencia vital, ya sea de forma nostálgica como en 20th Century Boys de Naoki Urasawa, Solanin de Inio Asano, o incluso podría hablaros de Beck. Pero como no la publica nadie en España, pues no sé qué deciros de Beck porque no me lo he leído. Tenemos propuestas como cómics basados en álbumes conceptuales, como este Solid State de Coulton, Fraction y Montes. Tenemos cómics protagonizados por gente que además de ser superhéroes o mesías salvadores, son estrellas de grupos, como puede ocurrir en el caso de Punk Rock Jesus de Sean Murphy o en el Zenith de Grant Morrison y Steve Yeowell. Tenemos cómics que no tratan exactamente sobre música, pero que ayudan a ser el hilo conductor, como el de Black Holes de Borja González, donde las protagonistas quieren montar una banda punk. Propuestas donde se le consigue dar una vertiente visual a la música y al sonido, como el Cuento de Arena de Ramón Capérez. Ha habido cómics de bandas reales, como los cómics de Kiss, de Alice Cooper. El moderneo musical también es muy importante en el mundo de Scott Pilgrim, que por cierto, confesión friki, no he pasado todavía del primer tomo. Tengo esta cajita muerta de risa. Tanto en una como en otra de las dos grandes editoriales superheroicas tenemos famosas superheroínas cantantes, como por ejemplo Black Canary en DC. Y además en esta etapa de Brendan Fletcher, Annie Wu y Pia Guerra, se fijaban bastante en la parte musical del asunto, dándonos unas propuestas visuales muy curiosas. O por supuesto tenemos a la famosísima Dazzler de Marvel, que se va moviendo reflejando las épocas musicales a través del tiempo, conforme vamos viéndola aparecer en cómics en diferentes décadas. Esta portada, por cierto, es uno de los orgullos de mi colección. Y tenemos otro tipo de propuestas en las que artistas gráficos reales cogen las letras de un artista musical y las plasman en dibujos, como por ejemplo este Poetry in Motion del rapero Scroobius Pip, que es uno de mis, seguramente mi rapero favorito, uno de mis artistas favoritos. Bueno, esta camiseta que me habéis visto muchas veces es suya y mirad, si le doy la vuelta, su cara. Y yo sé que ahora estáis diciendo, pero Banfo, para, hold your horses, que me estás agobiando un poco, esto son muchas lecturas, recomendaciones, ¿qué es esto? Nada. Esto era solo un breve comentario inicial, hablando de diferentes cosas que pueden ocurrir en relación con la música y el cómic. Pero no es de estas obras de las que os quiero hablar. Ahora os quiero hablar de unas 9 obras, si no me fallan las cuentas, que me gustan muchísimo, que considero muy importantes. Algunas de ellas son de mis cómics favoritos ever, y principalmente tratan la música a través del medio que es el cómic desde un punto de vista histórico. La mayoría de ellas, pero no todas, otras simplemente engarzan también la ficción dentro de un contexto musical. La música, tanto real como ficticia, tiene una fuerza tan importante, tan poderosa en sus páginas, que he creído conveniente dejarlas aparte y dedicarles, pues eso, un comentario propio, con más peso. Y voy a hablar de ellas cronológicamente, empezando. Avery's Blues de Angux y Nuria Tamarit es un álbum de D-Books que nos lleva al sur estadounidense, a esos orígenes totalmente humildes de prácticamente toda la música luego del siglo XX. Empezamos con los años 20-30, con la legendaria figura de Robert Johnson, con los inicios del blues, con las primeras grabaciones. Un cómic precioso donde, sin atosigarnos con información, ni muchísimo menos porque es bastante ligera la lectura, se nos dan detallitos sobre los grandes artistas del blues de inicio de siglo, cómo vivían, mientras nos están contando una historia de ficción de tratos con
el diablo. Raza, religión, campo, pobreza, orígenes. Avanzamos un poquito, más o menos nos vamos a los 50, no sé si se tocaban también los 40, un poquito, en Red Rocket 7, la magnífica obra de Michael Allred y Laura Allred. Os he hablado ya varias veces de Red Rocket 7, primero lo publicó Recerca, luego Aleta Editorial. La primera edición de Recerca venía incluso con un CD de la banda de Mike Allred. Mike Allred es pura música. Cualquier cómic que hayáis leído suyo, da igual que sea de superhéroes que no, todo lo que transmite es musicalidad. Es un estudioso, un entendido, un fan, un enamorado de la historia musical del siglo XX. Y aunque es una historia de ciencia ficción, Red Rocket 7, que va avanzando a lo largo de distintas épocas, va profundamente entremezclada con la historia de la música, sobre todo norteamericana y sobre todo del pop y del rock and roll, porque vemos que su protagonista, 7, uno de los muchos hermanos extraterrestres que protagonizan la obra, se siente profundamente vinculado con la creación musical. Y eso hace que, siendo además inmortal o viviendo mucho, vaya codeándose con las mayores estrellas, ya os digo, desde los años 40 hasta la actualidad. No os quiero decir más de esta obra porque ya está en los imprescindibles de Comic Freaks y os hablé más de ella allí, así que podéis ir a buscarla si queréis saber algo más. A mí me parece esencial. Me da miedo decir que es la mejor obra sobre música que se ha hecho porque viene fuerte la lista de hoy, ¿eh? Vamos ahora con una obra cincuentero-sesentera en la ficción, en realidad es bastante actual, del grande, el maravilloso Dave Gibbons, al que muchos conoceréis por Watchmen. No os puedo enseñar el tomo, porque está en casa de mis padres, es una pena porque el tomo de Planeta de Agostini es muy, pero que muy bonito. ¿De qué va The Originals? Pues es básicamente un reflejo de las vidas de adolescentes en pleno momento del choque de mods contra rockers, ya sabéis, ese rollito cuadrofenia, ese rollito de acabamos de descubrir la adolescencia y no sabemos bien cómo gestionarla. Es como un poco futurista, en realidad, la obra, pero da igual, porque tú no estás viendo, aunque te pongan elementos futuristas, tú no estás viendo ahí ciencia ficción, estás viendo los 50 y los 60. La importancia estética de esta obra es incalculable, todo está medido al milímetro, las páginas de Dave Gibbons son una preciosidad. Y ya sabéis, pues adolescentes encontrándose a sí mismos, encerrándose en la música, en las drogas, en el alcohol, pero vamos, estéticamente es una maldita pasada. Y vamos a ver, prefería no hablar de ningún grupo concreto, de ningún cómic de un grupo en concreto, en solitario, pero es que es inevitable, es que es probablemente el grupo más importante de la historia de la música y hay muchos cómics sobre ellos, pero he querido quedarme con este quinto Beatle de Vivek Tiwari, dibujado como Los Ángeles, una cosa muy loca, hacía tiempo que no lo ojeaba, lo he estado ojeando otra vez y he flipado. Andrew C. Robinson, que recientemente ha dibujado, por cierto, la portada del número 1 de Amistoso Vecino Spider-Man, con colaboraciones puntuales aquí de Kyle Baker. O sea, es que no se le puede pedir más a un dibujo. ¿Qué me gusta del quinto Beatle? Vamos a ver, esta no es una historia de los Beatles, es una historia de Brian Epstein, manager, descubridor de los Beatles, una de las 18 millones de personas a las que se ha llamado quinto Beatle, pero cierto es que sin él no existirían, y es una historia de un poco de su vida. Él es el protagonista, son secundarios de lujo, los Beatles. No es necesario conocer perfectamente a los Beatles para seguir esta historia, pero claro, es lo típico que se agradece. Es como cuando me decís, ¿tengo que haber leído mucho para entender este cómic de superhéroes? No, pero si salen muchos superhéroes, pues se agradece. Vas a entender más sus formas de actuar y tal. Pues si estás familiarizado o familiarizada con las canciones de los Beatles, incluso un poquito con sus personalidades o con las distintas épocas musicales, pues ayuda bastante a conocer todo esto. ¿Qué tenemos en el quinto Beatle? Tenemos un reflejo maravilloso de los 60, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Tenemos las dificultades de ser gay en esa época, tenemos las mieles y peligros de la fama, tenemos un duro reflejo de la enfermedad durante la juventud, tenemos mucha vitalidad en estas páginas, incluso en las partes tristes son preciosas, son esperanzadoras, y tenemos además mucho material contextual, un aparato
crítico breve pero interesante, tenemos fotos, imágenes, tickets de conciertos, pero ya os digo, es que la ilustración de este cómic, cada página, cada detalle de vinilo, cada secuencia onírica son tan bonitas que es que me da un parraque. Para mí imprescindible para los fans de los Beatles, aunque bueno, cada fan de los Beatles tendrá su interés propio. Y en general, para enamorados del cómic y de las cosas bonitas, recomiendo mucho la belleza de estas páginas, porque además tiene un tamaño bastante grande que, vamos, muy adecuado, muy bien por Panini, para apreciar el arte de Andrew Robinson. Saltamos de década, nos vamos a los 70 y para mí, vamos, aquí hay una ganadora indiscutible, un cómic imprescindible para amantes del cómic con cierto interés en la música y bueno, decididamente imprescindible para amantes de la música, porque en los 70 pasaron muchas cosas, pero para mí lo más importante fue el origen del hip hop. Este cómic es historia pura, os he hablado ya de él en otra ocasión, se ha llevado unas reseñas magníficas. Lo de Ed Piskor es de obra maestra, es de Eisner. A nivel gráfico no tengo palabras, si habéis leído el X-Men Grand Design, ya sabéis de qué os estoy hablando. Flipante lo que hace con su estilo underground / retro, flipante lo que hace con el color, con el efecto envejecido de las páginas, pero además lleva a cabo una labor enciclopédica brutal. Esto es historia de Nueva York, historia negra, historia de Estados Unidos, historia de la música. No solo de cómo el hip hop es la raíz de muchísimas cosas que tenemos ahora, sino también cómo se entremezcló con otras cosas, la relación de Blondie en el rap. Yo eso no lo sabía hasta que no leí Hip Hop Family Tree. Ya os digo, todo, el origen del rap está aquí, todo resumidito, todos los nombres, todas las escenas. Es una obra enciclopédica que puede abrumar, porque de verdad que está toda la información, con sus índices de nombre, con su relación de canciones. Hay muchas veces que Ed Piskor se limita a poner una escena de cada situación importante que hubo durante aquella época, porque no lo puede contar todo extendiéndose, tiene que ir rapidito. Este cómic se utilizó de base para The Get Down. Si os gustó The Get Down, que también es una serie maravillosa e imprescindible si te gusta la cultura del hip hop, pues aquí tienes la base para eso. Graffiti, moda, derechos civiles. Esto es una obra maestra. 3 volúmenes, de momento solo me he leído el primero. ¿Está publicado en español? Sí, la editorial Flow Press creo que ya ha sacado el segundo tomo, no me lo he leído todavía. Esto es Puturru de Foix. Y si los Beatles fueron la punta de lanza de la invasión británica musical a los Estados Unidos, ya sabéis que la comiquera fue en los 80, Grant Morrison, Neil Gaiman, Alan Moore, etcétera, etcétera. En los 90 ocurrió algo en Gran Bretaña que yo considero otra invasión a escala mundial también bastante importante, que fue el conocido como Britpop. Que si nuestros Blur, que si nuestros Oasis, que si nuestros Pulp. Y una carta de amor a la música en general, incluso también a lo retro y a lo ochentero, pero sobre todo al Britpop, es el Phonogram de Kieron Gillen, Jamie McKelvey, Matt Wilson y Clayton Cowles. Sí, el mismo equipo creativo de The Wicked and the Divine, publicada en España por Norma Editorial, que también ha publicado Phonogram. Phonogram, por cierto, este tomo mega precioso, es la edición tapadura deluxe que te mueres de Image Comics, es compleja. Es una obra difícil y en inglés además tiene sus cositas, es difícil de seguir, es una obra muy referencial. Ya sabéis que Kieron Gillen no solo es muy listo, sino que es una maldita enciclopedia de cultura musical. Entonces, mucha referencia, mucha gente hablando con frases de canciones, a veces no sabes bien cuándo es frase de canción y cuándo no lo es. Y tenemos aquí una historia de, digamos, magos urbanos de esta generación de los 90-2000 que obtienen poder mágico de las canciones. De la comunión que se obtiene en las fiestas. Son gente muy atormentada, muy Britpop, muy angustia adolescente sin ser adolescentes, ¿vale? Un poquito Peter Panes. Ya os digo, la obra es compleja, no os puedo decir más de qué va, hay que leerla. Se lo recomiendo mucho a fans de este género, del Britpop, y en general a fans de sus autores, por supuesto, pero daos por avisados, daos por avisadas de que es
complejita. Si os mola muchísimo The Wicked and the Divine, si os mola mucho este rollo, la verdad es que os lo recomiendo porque hay composiciones de página preciosas y hay, no sé, angustia existencial divertida de esta de la que hace Kieron Gillen. Además, una cosa que mola es que se ve la evolución de Jamie McKelvie de 0 a 100, es brutal. Mirad, he abierto una página al azar y me ha salido una referencia a Take On Me de A-ha. Me parto, voy a hacer una pequeña pausa porque antes de ir a la recta final, justo ha llegado la señora con J y mirad lo que ha traído. Está muy guapa, otra nueva camisa hortera para la colección. Seguimos en la década de los 90 y esta vez nos vamos a algo más mainstream y muy pero que muy cookie. Os quiero hablar de Heavy Vinyl, publicada por Fandogamia en España. Una historia que por desgracia no ha tenido continuación, es solo el primer arco argumental y es una historia de chicas que trabajan en una tienda de discos y que investigan misterios por la zona. Cultura de conciertos, referencias musicales muy millennials, tus Spice Girls, tus grupos de chicas, amorcito LGBT súper bonito, esos monopatines, esas gorras hacia atrás, esos Walkmans. Es una historia muy pura y muy bonita. Muy alta fidelidad, pero en plan buen rollo, sin cosas oscuras y rancias. Todo puro. Saltamos ya a la década de los 2000, en la que viene siendo la sucesora espiritual de Phonogram. Autores, exactamente el mismo equipo creativo de Wicked and the Divine, de Gillen, McKelvie, Wilson and Cowles. Muchas veces ha explicado Kieron Gillen cuál es la relación entre Phonogram y The Wicked and the Divine. Si queréis saber más sobre ello, os vais a la primera entrevista que hice en este canal, la entrevista a Kieron Gillen y Jamie McKelvie, que aún no me lo creo, cada vez que lo recuerdo es como... ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Pues gracias a Norma Editorial, que son unos salaos. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un thriller de misterio con popstars de por medio. Entramos ya en una época bastante actual, hablamos ya de la década del 2010 en adelante. Ya vivimos en un momento en el que el fenómeno popstar a nivel global, estrellas, ¡buah!, como nunca se han visto, gracias sobre todo a las redes sociales y a la comunicación a nivel planetario que tenemos, y Gillen trabaja con esto. La historia es que, digamos que las figuras divinas tradicionales se reencarnan cada 90 años en jóvenes, en adolescentes actuales, y adoptan pues como los roles de megaestrellas del pop. Esto es un thriller de fantasía, de lucha del bien contra el mal, de misteriete, de muchos giros y contragiros, pero al mismo tiempo es un continuo homenaje al pop de la actualidad. Si antes, en Phonogram se veía la música desde el punto de vista del fan, aquí se ve desde el punto de vista del artista, de la megaestrella. Tenemos referencias continuas a distintos estilos musicales, a cómo afronta cada tipo de artista su concierto. Tenemos referencias a Rihanna, a Prince, a David Bowie, pero todos, digamos, en el cuerpo de estrellas del pop actuales, de las que llenan estadios, de las que interactúan con internet, de las que dan ruedas de prensa, de los que son juguetes rotos. Y mientras tanto tiene lugar un macabro juego a lo largo de los milenios. Está a punto de terminar en Estados Unidos, solo quedan un par de números, la publica aquí Norma Editorial en tomos preciosos, por cierto, más bonitos que los tomos americanos, y bueno, ya sabéis que es una de mis series favoritas. Lo bueno, no hace falta que te guste la música, que seas conocedor de la historia de la música para leerlo, pero encuentras disfrute especial si lo eres. Y me gustaría terminar con la obra que ha originado este vídeo. Bueno, no que lo ha originado, el vídeo siempre estuvo ahí, pero la obra que finalmente me ha hecho dar el paso para grabarlo. Es un cómic muy reciente, salió me parece que el mes pasado, publicado por Astiberri y en este caso de un autor español. Hablo de Luis Bustos y el cómic es este cuadradito pop. No me quito esa canción de la cabeza, publicado por el sello de humor y tiras cómicas de Astiberri. Caramba, Pop es muy similar por una parte a Hip Hop Family Tree y por otra parte a Red Rocket 7. A Red Rocket 7 en el sentido de que es
un análisis retrospectivo de toda la historia de la música en todas sus vertientes, de la manera más loca que os podáis imaginar. Son tiras cómicas, esto es humor, ¿vale? Cada página hace referencia a un estilo o a una situación musical en contexto con su época, incluso a veces con situación política, con determinados países. Está muy bien precisamente por eso, porque normalmente nos hablan de un sitio concreto. Aquí Luis Bustos muchas veces mezcla lo que estaba pasando con la música africana y cómo eso repercutía en Europa, o cómo en Estados Unidos pasaba tal y en Asia pasaba cual. Está muy bien en ese sentido. Es humor, el humor que hace una persona que ama tanto la música, todos los estilos musicales, que no le hace asco a nada y que sabe que todo lo que ocurre musicalmente es simplemente porque ocurre en un determinado momento y un determinado lugar y afecta a determinada gente de determinada manera, y se permite bromear con ello porque lo respeta. Digo por otra parte que se parece a Hip Hop Family Tree en la parte enciclopédica. Realmente hay mucho conocimiento, aunque a veces se limite a una viñeta cómica, solo una. Luis Bustos sabe mucho de música. Sabe mucho de música, y no solo ese conocimiento que viene de investigar, sino esas anécdotas, esas leyendas negras, esas leyendas urbanas también. Ese artista que una vez hizo no sé qué en un concierto, esos conciertos famosos por que no sé qué, estos grupos que tenían determinada peculiaridad. Hay mucha información aquí, de managers, de movimientos, de grupos, de artistas, de fama. Encontramos una viñeta con las Baby Metal, pero también encontramos a los Gypsy King, pero encontramos por supuesto cosas más mainstream como Bowie. Vais a encontrar cosas de España, música, lo que se llama músicas del mundo, y por qué ese término es tan cutre, tan erróneo. Es una delicia, pero es que además el sentido del diseño de Luis Bustos es una pasada. Tiene características vinilares este cómic, ¿vale? Lo empiezas a leer, cambias de cara, se raya el disco, es muy bonito. Este sí que considero que es imprescindible para melómanos. Y sí es cierto que, a diferencia de otros que os he hablado antes, puede ser que si no tienes algunas nociones básicas de música te quede un poco distante este cómic, ¿vale? Y no lo disfrutes. Pero ya os digo, para melómanos, para melómanas, imprescindible. Y este ha sido, hermosos y hermosas, mi análisis comiquero musical. Espero que os haya gustado, espero dar más vídeos de este tipo en un futuro si es que os ha gustado. Tengo más vídeos temáticos, ¿vale? Pensados. Otros que llevan tanto tiempo en la parte de atrás de mi cerebro como este mismo. Pero hasta entonces, lo dejamos aquí, y tanta paz llevéis como musiquita dejéis, ¿eh?